Buen día, somos el CIPAS, Maestros del Futuro y The Doors, y hoy les hablaremos sobre las estructuras ideológicas del discurso según Theon Van Dyck. Sean todos ustedes bienvenidos. Las estructuras ideológicas del discurso, como las ideologías, actitudes y modelos erróneos, se expresan realmente en el discurso y qué papel desempeña este en las funciones sociales de las ideológicas. ¿Qué estructuras? Las ideologías pueden aparecer directamente y ser fáciles de detectar o de manera indirecta, implícita, escondida o en estructuras del discurso menos obvias, como la entonación, la duda o un pronombre. Debemos buscar las propiedades del discurso que muestren claramente las variaciones ideológicas de los modelos contextuales subyacentes, los modelos de acontecimientos y las actitudes sociales. ¿Qué es la heurística? Es un método o estrategia para poder entender y analizar la identidad, la ideología, las creencias sociales de un grupo a nivel escrito y oral. Las estrategias son diversas. Se debe partir de un origen básico heurístico a partir de 6 criterios generadores como lo son: pertinencia al grupo. ¿Quiénes somos? ¿Quién pertenece al grupo? ¿A quién podemos admitir? Actividades. ¿Qué hacemos? ¿Planteamos? ¿Qué se espera de nosotros? Objetivos. ¿Por qué hacemos esto? ¿Qué queremos conseguir? Normas. ¿Qué es bueno o malo? ¿Permitido o no en lo que hacemos? Relaciones. ¿Quiénes son nuestros amigos o enemigos? ¿Qué lugar ocupamos en la sociedad? Recursos. ¿Qué tenemos que los demás no tengan? ¿Qué no tenemos que los demás tienen? El discurso ideológico tiene múltiples procedimientos para poner o quitar énfasis de los significados, de acuerdo a la medida de la base ideológica. Es posible analizar en los diferentes niveles del discurso cómo hablar de nuestros aspectos positivos y hablar de sus aspectos negativos. Este tipo de autopresentación positiva y negativa de los demás no es solo una característica general del conflicto entre los grupos y de las formas de interacción entre grupos opuestos. Para proporcionar un análisis ideológico, se pueden modificar los 4 principios del cuadrado conceptual, que es aplicable al análisis de todas las estructuras del discurso, que son poner énfasis en nuestros aspectos positivos, poner énfasis en sus aspectos negativos, quitar énfasis de nuestros aspectos negativos y quitar énfasis de sus aspectos positivos. El significado. Como ya lo sabemos, la ideología puede aparecer en cualquier parte del discurso. Sin embargo, el contenido ideológico se expresa de forma más directa a través del significado del discurso. Para lograr encontrar el verdadero significado debemos tener en cuenta los siguientes aspectos. Temas. Los temas representan la información más importante del discurso y explican de qué trata este en general. Los temas se desarrollan mediante proposiciones completas. Los temas son la información que mejor recordamos de un discurso. Se tipifica o se destipifica la información dependiendo de a qué se le quiere hacer énfasis dentro del discurso. Nivel de descripción o grado de detalle. Realización del modelo mental. Describir un acontecimiento de manera específica o de forma abstracta en general. Ejemplo del tema podría ser la violencia policial. O incrementar el grado de detalle y especificar qué hizo exactamente la policía. Aquí es donde se puede incluir mayor o menor detalle. Específicos en nuestros puntos positivos y a los negativos de los demás. Difusos y generales en nuestros fracasos. Implicaciones y suposiciones. Todas las proposiciones que aparecen en un modelo, pero no en el discurso, reciben el nombre de significado inferido del discurso. Este significado inferido será completado por el receptor basado en su modelo del discurso o del conocimiento sociocultural general que posee. La opción de expresar una información dentro de un discurso o dejarla implícita no es neutral.
Coherencia local. La coherencia se define en las relaciones entre las proposiciones de una secuencia discursiva o un modelo. La cohesión es una condición muy general del discurso. Hay que respetar las condiciones básicas de coherencia para aportar un cierto grado de significado. La coherencia es relativa y esta relatividad también tiene una dimensión ideológica. La coherencia puede ser global o local. Coherencia global. Un discurso es coherente si trata de un tema. Coherencia local. Una secuencia de proposiciones es localmente coherente si se refiere a una secuencia de acciones, acontecimientos o situaciones que se interrelacionan, por ejemplo, mediante relaciones de causalidad. Sinónimo y paráfrasis. Al hablar de sinónimo y paráfrasis, se debe definir el concepto de sinónimo, entendiéndolo como un concepto que no se transforma según la ideología del emisor del discurso. Concepto contrario es la paráfrasis, la cual transforma implícitamente el concepto según el intérprete del discurso. Contraste. El contraste en el discurso se entiende según Van Dijk como las palabras que emocionan o dejan recordación en el receptor del discurso. Un ejemplo claro se manifiesta en los discursos racistas, en los cuales se utilizan pronombres como nosotros y ellos. Ejemplos e ilustraciones. El discurso tiene como objetivo manifestar una oposición frente a una determinada situación. Una de las estrategias utilizadas en estos textos es el predominio de preposiciones como nuestras, nosotros, nuestros malos momentos, nuestros buenos comportamientos. No tengo nada en contra de esa persona, tengo una opinión diferente. Negaciones. Son elaboradas de forma explícita en textos. Ejemplo, negación aparente. Tal vez soy elegante, pero... Negación empática. Quizás haya tenido problemas, pero... Negación apología. Sabrán perdonar, pero les falta... Las estructuras proposicionales, desde el punto de vista teórico, en el discurso se organizan en preposiciones, de la misma manera que una oración expresa una o más proposiciones. Estas proposiciones poseen una estructura interna. Una de las más conocidas es el argumento. Desde el punto de vista ideológico, dicha estructura permite que los predicados de preposiciones sean más o menos negativos según la opinión que los subyace. La selección de palabras que usa el emisor es determinante. Los argumentos hablan con aquellos denominados actores que, según su papel, son actores pacientes o beneficiarios de las acciones, ya que en el discurso se les habla a un nosotros, que sería un grupo, versus ellos, de manera general o específica. Esto hace que gracias a la semántica el otro se convierta en el contrario. La manera en que se presentan los hechos haciendo uso de ciertas expresiones verbales se denomina modalidad. Esto permite que un hecho negativo se vuelva necesario. Cada emisor es dueño de lo que dice y por ello al expresar creencias se espera que formulen pruebas y evidencias que lo sustenten. Estas son tomadas de medios de comunicación que tengan la misma línea editorial de quien emite un discurso. Las estructuras formales. El significado más evidente dentro del discurso es la expresión de una ideología. El análisis ideológico no debe limitarse a la semántica, la forma de una frase, oración o argumento. El orden de las palabras dentro de esta también tiene una función ideológica. La sintaxis de la oración ofrece ya múltiples formas estructurales que se usan para poner o quitar énfasis del significado. Las formas que cambian son en función de lo que se quiere dar a entender. La sintaxis de la oración. Muchas estructuras no varían de manera conflictiva en función del contexto, por lo que no se utilizan para marcar ideológicamente las oraciones del discurso, pero es posible jugar con el orden de las palabras o incluso omitirlas para enfatizar o degradar la información. La retórica. Teniendo en cuenta que la retórica es la disciplina que estudia la forma y las propiedades de un discurso, ahondar en cómo utilizarla y encontrar las implicaciones ideológicas dentro de este, se debe tener en cuenta que el discurso ideológico muestra generalmente los mismos principios. El discurso se centra en figuras de estilo que ponen énfasis en nuestros aspectos positivos y en los aspectos negativos de los demás, y a la inversa por lo que refiere a nuestros aspectos negativos y sus aspectos positivos. Es necesario examinar los significados
significados que organizan figuras tales como las hipérboles, los eufemismos y otras para saber cuáles son sus implicaciones ideológicas. Como tercer elemento encontramos acción e interacción. Las acciones en el discurso hacen referencia a lo que quiere dar a entender el emisor al receptor. Si quisiéramos dar un ejemplo, se podría tener en cuenta el discurso de un político. Él siempre utiliza un lenguaje de mando hacia los oprimidos. La interacción es la respuesta que implícitamente el receptor tiene de los mensajes expuestos, es decir, las marchas de los jóvenes, la lucha sindical, el regaño de las madres a los hijos. Muchas gracias por la atención prestada. Esperamos que el trabajo haya sido de todo su agrado. Se despide de ustedes, maestros del futuro y de Doors.